Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros el día de hoy. Es un día muy hermoso, un día en que Dios nos ha dado y lo vamos a recibir así como Dios lo ha dado. El día de hoy vamos a tener una lectura en Segunda de Pedro, capítulo número 1. Y vamos a leer 5 versículos de esta carta. Segunda de Pedro, capítulo número 1. Amén. Gloria a Dios. Sin duda ustedes recuerdan que el mensaje pasado, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de que Jesús llegó a la edad de 30 años. Y cuando Él llegó a la edad de 30 años, Él abandonó la ciudad de Nazaret, se despidió de su madre María y se fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y luego después fue al desierto para ser tentado. Por 40 días, 40 noches estuvo en su ayuno antes de iniciar su ministerio. Yo me imagino que José, su padre de crianza, lo extrañó porque le ayudaba mucho en el taller de carpintería. Pero Jesús tenía que iniciar su ministerio y así fue como él comenzó su ministerio sobre esta tierra. Pero ahora vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo número 1, del 1 al 5, que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Yo tengo subrayado esa palabra que dice aquel que nos llamó. Y dice por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Yo sé que este es un versículo que los profesores del instituto conocen, porque ahí está nuestro lema: añadid a la fe que virtud y conocimiento. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, por la oportunidad de reunirnos, Señor, aquí en este santuario, por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor, esta palabra con los cientos y miles de personas que nos escuchan a través de las redes de internet. Oramos, Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos también. Oramos que bendiga los medios también de comunicación que se usan para la gloria de tu nombre. Oramos que bendigas a cada una de las personas que están en este santuario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema del mensaje de hoy, llamamiento del apóstol Pedro. Lo pueden ver en las pantallas. Llamamiento del apóstol Pedro. Y ustedes saben que muchas veces hay personas que se llaman a sí mismos. Hay personas que son llamadas por las circunstancias, porque se fue el pastor de la iglesia y no hubo más quien agarrara el puesto en ese momento y las circunstancias lo empujaron. Pero hay otros que el Señor los llama. Amén. Y los que el Señor llama, Él equipa. Y eso es lo que vamos a mirar el día de hoy. Pedro
fue uno de los hombres importantes en la Biblia. Y lo vamos a ver en esta mañana, en este mensaje, acerca de la persona del apóstol Pedro. Y podemos nosotros imaginarnos la vida de Pedro antes de su llamamiento. Los que quieren tomar nota pueden hacerlo. Pedro era nativo de la ciudad de Betsaida. Juan capítulo 1, verso 44. La ciudad de Betsaida se encontraba al norte del mar de Galilea. Y había un lugar tan hermoso ahí donde los pescadores se juntaban y ejercían su trabajo de pescadores. Por supuesto que casi todo alrededor del mar de Galilea, ahí era donde ellos pescaban, pero parece que Betsaida era un lugar muy importante en donde tenía su negocio el papá de Pedro. El papá de Pedro se llamaba Jonás, San Juan 1:42. Y este hombre parece que tenía un buen negocio de pesca. Tenía los medios. No sé si sus hijos eran los únicos que trabajaban con él o posiblemente tenía más trabajadores. Pero una cosa nosotros vemos aquí, que Andrés y Pedro, que eran los hijos de Jonás, trabajaban con él. Y entonces el negocio de la pesca era un negocio próspero en ese tiempo. Me imagino que muchos llegaban con Jonás a comprar el pescado porque estaba fresco, de tal manera que ellos tenían un buen negocio. Entonces, obviamente, el oficio de Pedro era ¿qué? Pescador. Mateo 1:18. Ahí nos dice que él era el pescador. Era muy diestro para pescar. No solamente yo me imagino que con el anzuelo, pero también para tirar la red. Y pescaban muchos peces con la red. Yo creo que tenían un buen negocio, tenían barcos y se iban adentro del mar y ahí tiraban la red. Eran buenos para pescar. Pero más tarde Pedro se movió a la ciudad de Capernaum. Y nosotros sabemos que en la ciudad de Capernaum él edificó su casita y ahí comenzó a vivir con su esposa. Y parece que la suegra de Pedro vivía con ellos. Recuérdense la vez que la suegra estaba enferma y Jesús fue y la sanó. Entonces la ciudad de Capernaum ahí abriga los restos, o podríamos decir las ruinas de lo que fue la casa de Pedro. Ahí está todavía, y les digo porque la ocasión que yo fui a Israel pude contemplar la casa de Pedro donde él vivía. Ahí están las ruinas todavía de su casita que él tenía. Pues ahí él hizo su vida. Ahí él yo me imagino que comenzó también su trabajo y continuó siendo un pescador ahí con su esposa. Yo no sé si tenía hijos, pero tenía su suegra que vivía con ellos, ella los acompañaba. Pero eso estamos viendo la vida de Pedro antes de su llamamiento. Veamos un poquito acerca de la personalidad de Pedro, porque todos tienen su personalidad, ¿verdad que sí? Algunos tienen una personalidad agradable, otros tienen una personalidad pésima. Algunos, uno puede hablar con ellos y otros parece que son repelentes. No puede hablar uno con ellos. Amén, amén, es cierto. Pedro era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre pescador. Pedro era un hombre ¿qué? Sencillo, humilde y pescador. Era sencillo el hombre. Y posiblemente de pocas letras. Sí.
Recuérdense que ustedes, la gente se maravilló después de que Pedro y Juan, siendo personas de pocas letras, posiblemente no fueron a las universidades, a los colegios de ese tiempo, y se maravillaban después cuando los oían hablar. Indudablemente estas personas tuvieron que haber estado con Jesús. Amén, Señor. Porque, o sea, aquellos hombres rústicos después comenzaron a hablar palabras un poco más consecuentes. Sin embargo, a pesar de que Pedro era de pocas letras, yo me imagino que él hablaba arameo, hablaba hebreo y hablaba griego. Y la razón por qué es porque los comentaristas bíblicos dicen que para tener un negocio de pesca, ellos tenían que poder comunicarse con los griegos, con los que hablan arameo, los griegos, o sea, los de hebreo, tenían que poder comunicarse con otros. Pablo hablaba latín, además de estas 3 lenguas que mencioné. Pero es posible que si ellos no podían escribir el hebreo, el griego, el arameo, por lo menos lo hablaban. Porque hay muchas personas que hablan un idioma y no saben cómo escribir. Por ejemplo, hay personas que hablan inglés, pero no saben cómo escribir el inglés. Porque el inglés a veces es un poco complicado, ¿verdad? Dice, un escritor dijo una vez, se escribe pie, significa, se escribe pie, se pronuncia pie y significa pastel en inglés, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces nosotros vemos los rótulos y dicen ahí, ¿verdad? ¿En dónde vive? En Decatur. No es Decatur, es Decatur, ¿verdad? Entonces el inglés es bastante complicado y hay personas que hablan el inglés pero no lo escriben. Y era posible que estos hombres así eran, por eso es que le llamaban hombres sin letras. Ahora, una de las cosas de la personalidad del apóstol Pedro era que era testarudo. Aunque era humilde, pero era testarudo. Era imprudente a veces. Opinaba y como que yo lo sé todo, yo voy a opinar. Esa era la personalidad de Pedro. Yo no sé cuántos de nosotros a veces nos identificamos con Pedro, ¿verdad? O va a decir, yo nunca fui imprudente, yo nunca fui testarudo. Pero hay gente que sí es. Sí, amén, Señor, sí. Les aconseja a uno, les dice a uno, pero son testarudos, no les entra. Y opinaba. Hay gentes que opinan para que otras personas se den cuenta que ellos saben. Ellos saben. Otra cosa también, si nosotros de veras analizamos la vida de Pedro, nos damos cuenta que era un hombre que necesitaba mucho la ayuda de Dios, como muchos de nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios. Amén, Señor, sí. Nosotros no podemos decir, yo no necesito a Dios. No, necesitamos a Dios en nuestra vida para que Él cambie. Dispensen, para que Él cambie, hermanos, lo que realmente nosotros somos. A veces la garganta hay que limpiarla, nos traiciona la garganta. Yo no sé si solo a mí o también a ustedes. Posiblemente solo a mí, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es su personalidad. Pero hablemos ahora acerca del llamamiento de Simón. Porque no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Ese era su nombre de pila, nombre original. Un día el Señor Jesús comienza a caminar a la orilla del mar de Galilea. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes les gusta caminar a la orilla del mar? A mí me encanta.
Me encanta caminar a la orilla del mar, sentir esa arena ahí. Claro que a veces está un poco caliente, pero puede usar sandals, ¿verdad? Sandalias. Y qué bonito, las olas del mar como vienen y se regresan. Nomás no se meta adentro porque se lo lleva. El mar así es, le gusta llevarse a la gente para adentro. Pero si nomás viene y le moja los pies, qué agradable, qué bonito, ¿verdad? Y el Señor Jesús en una mañana andaba por ahí caminando y de repente, fíjese bien, mira, de acuerdo a Mateo 4:18, andaba en el mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés. Ya les di la cita para que la noten. Él los miró que estaban echando sus redes. Él los miró que estaban trabajando. Él los miró que estaban pescando. Y hay una de las cosas que usted se puede dar cuenta, que de los discípulos que el Señor llamó para que fueran sus apóstoles, ninguno de ellos eran reyes de la ociosidad. Dios no va a llamar a hombres y a mujeres perezosas. Dios va a llamar a hombres trabajadores, hombres que están haciendo algo, hombres que se estén destacando, hombres que quieran hacer algo por la obra del Señor. Porque hay personas, hermanos, que quieren que otros hagan, pero ellos no hacen nada. Y critican la obra de Dios, que la obra de Dios no crece, pero ellos están muy sentados haciendo nada, solamente son espectadores. Y Dios quiere protagonizadores. Dios quiere que se envuelvan en el trabajo. Y Él los miró. Estos hombres eran hombres trabajadores. Y por eso fue que Dios dijo, estos son los que me conviene llamar. Y llamó a Simón Pedro. Después vamos a ver el llamado de Andrés. Pero ahora estamos viendo solamente un apóstol. Vamos a ir a través de los 12 apóstoles. Vamos a ver a Judas Iscariote como quiera en nuestros mensajes. Tenemos que verlo. Pero estamos viendo hoy el llamamiento de Pedro. Un hombre pescador. Y allá en Mateo capítulo 4, verso 19, Jesús le dice, síganme, síganme y yo os haré pescadores de hombres. No de peces. Ustedes están diestros a pescar los peces, pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. En el mar de este mundo hay mucha gente que necesita ser pescada por Dios para que les sirvan, para que le honren, para que le glorifiquen, para que sean, hermanos, una sociedad diferente. Porque es lo que se necesita. Nosotros los cristianos predicamos la palabra de Dios para poder tener una generación diferente. Que honre a Dios, que respete las leyes de la tierra, que sea un buen ciudadano. Ese es nuestro deseo. Y yo sé que un día todo eso se va a cumplir. Y entonces vemos aquí que Jesús, cuando llama a Simón, le cambia el nombre. ¿En dónde está eso? Está en San Juan 1:42. Y el nombre que Jesús le pone es otro. Le pone Cefas, que significa Pedro. Y Pedro en el griego es Petros, que significa piedra. Y entonces ahora tenemos un discípulo, y por eso cuando él se identifica en su primera carta que escribe, él dice Simón Pedro. ¿Por qué? Porque Simón era su nombre y Pedro el otro que el Señor le puso. Hermanos, una de las cosas hermosas es que el día que nosotros lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a dar una piedrecita blanca. Amén, amén. Sí. Y en la piedrecita blanca va a estar un nombre escrito. Ya no es su nombre.
Ya no va a ser Elizabeth. Ya no va a ser María. Amén, amén. Va a ser otro nombre. Sí, gloria a Dios. Usted no lo conoce ahorita, pero Dios le va a dar un nuevo nombre cuando esté en la gloria. Este apóstol Pedro recibió un nuevo nombre, Cefas. El Señor le dijo, tu nombre ya no va a ser Simón, va a ser Cefas, va a ser Pedro, Petras, piedra. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta que Él no es la roca es Cristo. Aleluya. La roca es Cristo y esto lo vamos a ver más adelante. Porque hay personas que han confundido a Pedro con la roca y realmente es piedra, como usted y yo somos una piedra que estamos edificando la iglesia de Jesucristo, el reino de Jesucristo en este mundo. Amén, Señor. Sí. Entonces, esto nos lleva al punto número 4. Vamos a ver ahora Pedro, durante el ministerio de Jesús. Anduvo con Jesús, se unió con Jesús juntamente con otros apóstoles que después los vamos a ver. Pero Pedro, nosotros nos damos cuenta de Pedro allá en el capítulo número 16 de Mateo, capítulo 13 al 18. Mateo capítulo 16, 13 al 18. Los que tienen su Biblia lo pueden ver porque estamos predicando la palabra de Dios. Y qué bonito cuando usted puede manejar su Biblia. En esa ocasión, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él quería saber las opiniones que el público, la gente tenía acerca de él. Y dice que uno le dijeron, fíjate que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen, eres alguno de los profetas. Todas las opiniones que había acerca de su persona. Él quería saber las opiniones que había allá de la gente, del público. Entonces Jesús les dice, he escuchado las opiniones que la gente tiene acerca de mí, pero yo quiero saber qué opiniones o qué opinión tienen ustedes acerca de mí. ¿Y quién es el que se adelanta? ¿Quién es el que sabe todo? Pedro. Salta Pedro. ¿Y qué le dice? Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y yo creo que Jesús voltea a ver dónde está Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, amén, Señor. Sí. Aleluya. Óigame bien lo que dice aquí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y de este versículo es donde muchas personas han sacado que Jesús designó a Pedro como el Papa. Dijo, sobre esta roca. Entonces, que Pedro fue Papa. Bueno, es la opinión, ¿verdad? Y respetamos, yo como siempre les he dicho, yo respeto las opiniones de las personas, porque no tengo control en sus opiniones. Pero la Biblia no dice nada de eso.
La Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice que Pedro fue papa en Roma. Pero si ellos lo dicen, vamos a respetar su opinión. Pero cuando el Señor dijo esto, óigame bien lo que el Señor dijo. Hay dos tesis. La primera, sobre la declaración que tú acabas de hacer, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración se edificará mi iglesia. Una. La otra es que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús dijo, Pedro, has dicho la verdad y no te lo ha revelado carne ni padre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tiene que estudiar el griego, tiene que estudiar, hermanos, cómo está el arameo, porque si no, lo primero que mira es lo que usted saca, pero no es. Hay que estudiarlo bien, como dice la palabra de Dios. Pero, bueno, la única cosa que yo pienso también es esto: no puedo yo comprender por qué fue que mataron a Pedro siendo papa. ¿Por qué lo mataron si él era el papa? La otra cosa también, ¿verdad? La esposa de Pedro estaba con él, porque dice la historia que la esposa comenzó a viajar con Pedro en el campo misionero cuando Cristo ya se fue al cielo, después de que Cristo murió. Entonces Pedro se dio a la tarea de cumplir el mandato de Jesús y siempre andaba con su esposa. No vamos a entrar en otros detalles, mejor lo dejamos así. En algunas ocasiones, en el episodio de la traición de Jesús en el Getsemaní, nosotros vemos, pues estamos hablando dentro del ministerio de Jesús. Pedro se mostró enojado, Pedro se mostró airado. Y en un momento Pedrito se volvió sanguinario. Le quitó la espada a, yo creo que a algún soldado, o no sé si él traía. La cosa está que le cortó la oreja a Malco. Amén. San Juan capítulo 18, verso 10, si lo quiere anotar. Ahí está. Pero mire, posiblemente no quería cortarle la cabeza, quería cortarle todo el pescuezo, todo el cuello. Pero Malco yo creo que se hizo rápido para un lado y nomás. Pero lo bonito del caso es que fíjese que en ese momento el Señor Jesús recogió el pedazo de oreja y que tenía, lo levantó del suelo, lo sacudió porque tenía polvo. Ven, Malco, para acá. Y se acerca el soldado y se lo pone de regreso. Aleluya. Pero ni siquiera ninguna cicatriz quedó. Amén. Quedó la oreja como que no, yo creo que mucho mejor. Pudo escuchar mejor. Amén. Malcolm. Amén, amén, amén. Le dice, Pedrito, no está bien eso, Pedro. Es que no es con espada, no es con ejército. Amén. Le dice, Pedro, si yo quisiera ayuda, tú no me necesitas que ayudar. Yo nomás tendría que hablarle a mi Padre y Él mandaría ángeles para que me ayuden. Ay, Pedrito. Bueno, así lo dejó. Pero ese era Pedro era a veces impulsivo. El apóstol Pedro, hermanos, tuvo una participación bastante importante durante el ministerio terrenal de Jesús. Y en muchas ocasiones, si quieren anotar todos estos versículos, háganlo rápido. En muchas ocasiones, Pedro fue el portavoz de los 12. Mateo 15. Capítulo 18, verso 21. Marcos 1, 36. Capítulo 8, verso 29. Capítulo 9, verso 5. Capítulo 10, verso 28, 11, verso 21, capítulo 14, verso 29, Lucas 12, 41.
Si usted quiere saber acerca de Pedro, ahí está, él era el portavoz. Él era el que hablaba por ellos. El objetivo, hermanos, de un mensaje es que aprendan. Yo sé que ustedes están aprendiendo bastante, porque lo que ya les dije lo pueden volver a repetir si es que lo están grabando. Número 4. Pedro fue quien le pidió a Jesús que le permitiera encontrarse con él caminando sobre las aguas. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 14, verso 28. Y se cree, hermanos, que este acontecimiento sucedió a la orilla del mar de Galilea, en el lado de Betsaida. Jesús venía caminando sobre las aguas. Y entonces Pedro lo reconoció y le dijo: si tú eres Jesús, haz que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y Jesús Pedro comienza a caminar sobre las aguas. El problema es que dudó. ¿Será cierto que yo estoy caminando sobre las aguas? Y se comenzó a hundir. Amén. Ya cuando se estaba hundiendo, ay, Señor. Ay, Pedro, pues ¿qué tienes? Estabas bien caminando sobre las aguas, pero dudaste. Hay personas, hermanos, y yo he dicho siempre que cuando están, hermanos, en una prueba y Dios los está probando, están caminando sobre las aguas. No pierda su fe, porque se va a hundir. Permanezca con fe. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Yo sé, bueno, no lo estamos criticando. No, sencillamente estamos comentando su falta que tuvo, ¿verdad? De que su fe fue la que lo hundió. Y no lo podemos criticar por el hecho de que ninguno de ustedes, ni yo tampoco, hemos caminado sobre el agua. Amén. Pero él sí. Amén. Pedro nos ganó. Amén. Pedro nos ganó. Porque aunque sea unos 5 o 10 pasos, él caminó, o no se sabe, posiblemente caminó mucho más sobre el mar, sobre las aguas. Y no se hundió. Amén. Hasta que dudó. Ese es el apóstol Pedro. Pedro fue el discípulo también que negó al Señor 3 veces. Antes de que el gallo cantara, 2 veces. Entonces, nosotros nos vemos después que él lloró amargamente. ¿Sabe lo que pasó cuando Pedro negó al Señor 3 veces? El Señor dice que le dio una mirada. Una sola mirada, porque al Señor lo habían atormentado, ya lo tenían sangrando, lo tenían todo, y Pedro por ahí estaba escondido, y el Señor iba caminando, y cuando el Señor miró a Pedro, le dio una mirada, y esa mirada fue suficiente para acordarse, y Pedro comenzó a llorar amargamente. Él le había dicho: Señor, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, no importa lo que pase, yo voy a estar contigo. Pero en ese momento se acobardó, porque mire, hay muchas personas que hacen toda clase de promesas. No, yo no me voy a ir de la iglesia, no importa lo que pase, y en la primera cosa se van. No han madurado, no han crecido espiritualmente. Necesitamos cristianos maduros, hermanos, en las iglesias. Y Pedro, hermanos, lloró amargamente cuando se acordó. Voy a anotar las citas: Mateo 26, 75, Marcos 14, 72, Lucas 22, 62, San Juan 18, 27. Pero una de las cosas buenas es que se arrepintió. Amén.
Amén, Señor. Sí. Judas lo traicionó, como lo vamos a ver, pero él no tuvo arrepentimiento, sino solamente remordimiento. Cuando Jesús resucitó, hermanos, ellos estaban allí otra vez en el mar de Galilea y Jesús comienza a caminar de nuevo otra vez a la orilla del mar y mira a Pedro, que estaba con otros discípulos. Lo llama: Pedro, ven para acá. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa pregunta Jesús se la hizo 3 veces, porque Pedro negó al Señor 3 veces. Sí, amén. Dijo: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le hace la segunda vez la pregunta, la tercera vez la pregunta. Yo quiero sondear tu corazón, Pedro. Yo quiero saber lo profundo de vuestro corazón. De veras me amas, porque si tú me amas no me vas a dejar. Si tú me amas no me vas a abandonar. Aleluya. Y Pedro llora, él baja su rostro hacia la arena del mar de Galilea y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y si alguien sabe cuánto usted le ama, es Dios. Amén. Amén. Dios sabe cuánto usted le ama. Amén, amén. Dios sabe si le ama así o le ama mucho. Dios nos amó a nosotros de tal manera. Amén. ¿Por qué nosotros no vamos a amarlo a Él igual? Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da, hermanos, bendiciones. Pero muchas veces nos olvidamos de todo eso. El ministerio de Pedro ahora, después del Pentecostés, Pedro ya no era el mismo hombre. Pedro era un hombre cambiado, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de poder. Ahora vemos el apóstol Pedro, fue quien predicó en el día del Pentecostés, y en aquella ocasión, después de la predicación del Evangelio, hermanos, se convirtió alrededor de unas 3,000 personas. Hechos capítulo 2, verso número 14. Qué hermoso fue ver, hermanos, el fruto, 3,000 personas convertidas al Evangelio. Amén. Y cuando hablamos de 3,000, porque estamos hablando de personas convertidas. Sí. Porque el problema de hoy día es que se invitan a personas, pasen al frente a aceptar a Cristo, y mucha gente pasa. Pero ¿cuántas personas de ese grupo de veras han aceptado a Cristo como su Salvador? Muy poquitos. Porque no han confesado. Hay que hacer la confesión de fe. Y hay que decirle a las personas que cuando ellos aceptan a Cristo, tienen que abandonar las cosas del mundo, tienen que seguir fiel al Señor. Las cosas viejas pasaron. Hay que instruirlos y decirles. De lo contrario, las personas levantan la mano, creen que ya son salvos, y ya soy salvo, regresa otra vez a tomar. Regresa otra vez a sus vicios. Dice: no, yo ya soy salvo. ¿Salvo de qué? Aleluya. Durante los primeros años de la iglesia, del principio, el apóstol Pedro fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Amén. Ahora, a mí no me gusta decir la iglesia primitiva. No me gusta decir la iglesia primitiva. ¿Sabe por qué? Porque entonces habría una iglesia secundiva. Sí. O sería que la iglesia donde estamos ahora no es la iglesia primitiva, es la segunda iglesia. No. La iglesia del principio. Así es como a mí me gusta llamarle. Y nosotros pertenecemos a esa iglesia del principio. Amén. La que el Señor Jesús fundó sobre esta tierra. Es un punto de aclaración, hermano, porque es bueno que nosotros usemos nuestra cabeza. Aunque Pedro fue, fíjese bien, uno de los líderes de la iglesia. Recuerden ustedes que Jacobo era el pastor de la iglesia. Herodes lo mandó matar y Dios levantó a otro Jacobo que también se le llama Santiago. Santiago y Jacobo es la misma persona.
Pero en esta ocasión era Santiago el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pues recuérdense ustedes que la Biblia dice que José y María tuvieron más hijos. Entonces Santiago ahora ya había creído en Jesús como el Salvador del mundo, y ahora él dirigió el concilio de Jerusalén, y esto lo pueden encontrar ustedes en Hechos capítulo 15, versos del 1 al 21. Pero Pedro, como líder de los apóstoles, fue quien expuso la necesidad de reemplazar a Judas Iscariote, y fue electo Matías en vez de Judas Iscariote. Hechos capítulo 1, verso 26. El apóstol Pedro, hermano, llegó a tener tanta unción de Dios que se mira en su ministerio que se produjeron milagros, entre ellos algunos extraordinarios, como que su propia sombra sanaba, pero no era la sombra de Pedro, era la unción que tenía del apóstol Pedro, la unción del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos capítulo 5, verso 15. Y luego también vemos la curación del cojo en la puerta de la Hermosa. Hechos capítulo número 3, versículos del 1 al 10. Y también vemos el caso de Ananías y Zafira, capítulo número 5 de Hechos, cuando trataron de mentir al Espíritu Santo, y Pedro, hermano del Espíritu Santo, le habla y le dice: te están mintiendo. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Es mejor decir la verdad aunque sea cruda. ¿Sabían ustedes que los oficiales de migración, ellos ayudan a la persona si le dicen la verdad? Pero si le dicen la mentira, no calificas. Mentiste. Hay también otro caso aquí, la curación de Eneas. Y eso lo pueden encontrar ustedes en Hechos capítulo número 9, versos 32 al 43. Y ahí está también cómo Pedro resucita a Dorcas. Qué tremendos milagros, hermanos. Dice la Biblia ahí en Hechos 5:12 que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Pedro después llegó a ser un gran hombre, después de ser un pescador sencillo, o un hombre pecador, por decirlo. Bueno, como quiera, después él fue pulido. Es que es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. El Señor nos llama, y aunque estamos rústicos, el Señor nos pule, nos hace. Mire, por eso usted es una hermana bonita, un hermano bonito. ¿Por qué? Porque el Señor los ha pulido. No, mírense unos a otros, ve cómo se ven ustedes simpáticos. ¿Ah? El Señor los pulió. El Señor los hizo así. Ahora, ¿cómo era usted antes? ¿Cómo era el endemoniado gadareno? Pero cómo después le cortaron su pelito, le alargaron su barba, lo vistieron bien y estaba sentado escuchando a Jesús. Y la gente decía: este es el hombre que andaba por los sepulcros gritando. Sí. Cuando una persona tiene demonios, hermanos, eso es terrible, terrible, terrible. Y yo les digo porque yo he luchado con los demonios, he tratado con los demonios. Es cosa terrible. No olvidemos que el apóstol Pedro, hermanos, escribió primera y segunda de Pedro, 2 cartas. Y la gente se pone a pensar, la teología que Pedro usó en su primera y segunda carta es una teología bastante tremenda. Algunos dicen, no hay nada de Pablo. Pablo era un excelente hombre, un hombre que estudió en las mejores universidades en su tiempo. Se podía decir, no, pues de eso no se extraña de su teología. Pero de Pedro, un pescador, un hombre sin letras. Pero ¿sabe qué? Hay hombres, hermanos, que eran lo más sucio del mundo.
drogadictos, borrachos, maldicientos y todo, pero Dios los alcanzó, la sangre de Jesucristo los limpió y ahora esas personas son siervos de Dios que predican la palabra. ¿Por qué? Porque Dios escoge, hermano, lo más, tal vez lo que más está abandonado del mundo, lo que la gente no piensa que puede ser algo para Dios. Dios los escoge para avergonzar a los sabios. Amén, Señor. Y de esa cuenta es que hay hombres que uno dice, pero ¿cómo es eso? Sí, Sí es, porque toda persona que ha tenido un contacto con Dios, esa persona cambia. Amén. Esa persona no es la misma. El Señor lo hace diferente. Solamente Dios es el único que puede cambiar. Quiero concluir con esto. Existe una tradición muy antigua y uniforme dentro del cristianismo que dice que el apóstol Pedro fue martirizado en Roma allá por el año 68 después de Cristo. Recuérdense que ahí en Roma, más o menos en ese tiempo, a Pablo le cortaron la cabeza. Me parece que le pusieron sobre un tronco, pero a Pedro no. A Pedro lo crucificaron y dijo él, yo no quiero morir como mi Señor, pónganme de cabeza. Y lo pusieron de cabeza. Y así fue crucificado Pedro de cabeza. Tertuliano, un comentarista, escritor, en el año 200 después de Cristo, defendió esta información. Y otro escritor también, Orígenes, afirmó que el apóstol Pedro efectivamente fue crucificado cabeza abajo. Esta es la historia de Pedro. Próximo mensaje miraremos otra historia. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que este mensaje haya sido bendición para ustedes. Les amamos con todo el corazón y les enviamos un mensaje desde Dallas a cada uno de ustedes. Y toda esta iglesia les saluda. Amén. Un aplauso de la iglesia para todas las personas que están escuchando en este momento. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo estoy orando que tú los bendigas a cada uno de estas personas que nos han escuchado, Señor, en este sistema de internet, en el YouTube. Que tú los bendigas, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Sí, amén, amén. Oro también por los hermanos que están aquí en el santuario, que tú los bendigas, Señor, a cada uno de ellos y que ellos puedan también, Señor, comprender que ellos han recibido un llamado de parte de ti para que ellos te sean, Señor, pregoneros, así como los apóstoles fueron. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios lo bendiga.